En el verano de 1893, Chicago quiso parecer la ciudad más luminosa del mundo. La Exposición Colombina abrió sus puertas y, durante 6 meses, 27 millones de visitantes atravesaron una ciudad temporal de palacios blancos, fuentes eléctricas y una rueda de hierro de 76 metros que los elevaba a una altura que casi nadie en Estados Unidos había visto antes. A 5 kilómetros del recinto ferial, en la esquina de la calle 63 con Wallace, había otro edificio. Tenía 3 plantas, ladrillo oscuro, y ocupaba casi una manzana entera. En la planta baja había una farmacia, una joyería y una barbería. En las 2 plantas superiores, un hotel. Limpio, respetable, recién construido, dirigido por un farmacéutico y médico con licencia. Un hombre atractivo, de poco más de 30 años, ojos azules y voz suave, que recibía a mujeres jóvenes que llegaban solas a Chicago para visitar la feria. El hotel tenía más de 100 habitaciones. Algunas no tenían ventanas, algunas tenían puertas que solo cerraban desde fuera, otras estaban selladas con amianto y conectadas a chorros de gas controlados desde el despacho del dueño. Un conducto bajaba desde la 2ª planta hasta el sótano, donde había una mesa de disección, un pozo de cal, una cuba de ácido y un crematorio en funcionamiento. En los documentos el propietario se llamaba H. H. Holmes. Su nombre real era Herman Webster Mudgett. Se le considera de forma general el primer asesino en serie documentado de la historia de Estados Unidos. Y en el edificio de ladrillo que él mismo diseñó, en la esquina de 63 con Wallace, se cree que asesinó entre 27 y 200 personas, antes de que Chicago entendiera qué estaba pasando. Herman Webster Mudgett nació en New Hampshire en 1861, en una familia metodista devota. Según casi todos los relatos, fue un niño inteligente, extraño y cruel. Leía anatomía de nivel universitario con 12 años, y diseccionaba animales en un cobertizo. En 1882, entró en la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan, una de las más exigentes del país, y se graduó como médico en 1884. Antes incluso de terminar la carrera, ya había descubierto el fraude que financiaría buena parte de su vida. Robaba cadáveres recientes de la sala de disección, les desfiguraba el rostro, los colocaba en habitaciones alquiladas con identidades falsas, y cobraba seguros de vida contratados a nombre de personas inventadas. Era una operación pequeña. Y funcionaba. En 1886 se trasladó a Chicago con el nombre de H. Holmes, el nombre que usaría el resto de su vida. Encontró trabajo en una farmacia del South Side. En 2 años, la mujer que era propietaria de la farmacia desapareció, y Holmes quedó como único dueño. Dijo a los vecinos que se había mudado a California. Nadie lo comprobó. Chicago crecía tan deprisa a finales de la década de 1880 que la gente desaparecía constantemente, y casi nadie preguntaba dónde había ido. En 1889 compró el solar vacío frente a la farmacia y empezó a construir. Contrataba y despedía cuadrillas cada pocas semanas, para que ningún trabajador viera el diseño completo. Pagaba en efectivo. Dibujó él mismo los planos. Cuando el edificio estuvo terminado en 1892, ningún inspector había visto el interior como conjunto. Solo Holmes sabía lo que contenía. El edificio que la prensa acabaría llamando el Castillo del Asesinato, ocupaba una manzana. En la planta baja había comercios legítimos, farmacia, joyería, restaurante. En la 2ª y 3ª planta, un laberinto. Más de 100 habitaciones conectadas por pasillos que volvían sobre sí mismos, escaleras que terminaban en paredes, puertas que se abrían a desniveles. Habitaciones sin ventanas, habitaciones con salidas de gas en el techo, controladas desde el despacho privado de Holmes. Habitaciones forradas de amianto, insonorizadas y herméticas. En una de ellas había una cámara acorazada empotrada en la pared, puerta de acero, pequeño espacio cerrado detrás, sin ventilación, con una válvula de gas en el exterior. Había un conducto engrasado que bajaba de la 2ª planta al sótano,
lo bastante ancho para un cuerpo humano. En el sótano había suelo de piedra, desagüe, mesa de disección como las de las facultades de medicina, instrumental quirúrgico en una caja de madera, un horno capaz de incinerar un cadáver, un pozo de cal viva y una gran cuba de ácido sulfúrico. La Exposición Universal abrió el 1 de mayo de 1893. Holmes anunció su hotel en periódicos nacionales como alojamiento tranquilo y asequible para mujeres jóvenes que visitaban la feria. Las mujeres llegaban. Holmes era encantador, atento, con credenciales profesionales. Firmaban el registro. Recibían una habitación en las plantas superiores. Algunas escribían cartas a casa durante la primera semana. Algunas no volvieron a escribir jamás. Su método era paciente. Se ganaba la confianza de sus víctimas. A menudo se comprometía con ellas. Las convencía para firmarle ahorros, pólizas de vida o escrituras como parte de supuestos preparativos matrimoniales. Después, cuando él decidía, las encerraba en una habitación sellada, abría la válvula del gas y esperaba. El cuerpo bajaba por el conducto. El sótano lo recibía. Lo que salía del horno y de la cuba era irreconocible. Lo que salía de la mesa de disección, limpio, articulado, pulido, podía venderse. Holmes mantuvo siempre un segundo negocio. Vendía esqueletos humanos y órganos conservados a facultades de medicina del Medio Oeste. Un esqueleto completo y articulado podía venderse en 1893 por unos $200, una suma enorme para la época. Las escuelas médicas crecían más rápido que el suministro legal de cadáveres, y pocas hacían demasiadas preguntas a un médico con licencia sobre el origen de sus piezas. Holmes las preparaba él mismo en el sótano del castillo, usando las habilidades aprendidas en Michigan, sobre los cuerpos de mujeres que habían firmado el registro del hotel en la planta de arriba. La escala completa de lo que ocurrió dentro del edificio durante los 6 meses de la feria nunca se sabrá. La lista oficial de víctimas confirmadas llega a 27. La confesión de Holmes en prisión, considerada poco fiable, hablaba de más de 100. Los detectives de Chicago que entraron en el edificio en 1895 estimaron, solo por la infraestructura física, que el número real podía acercarse a 200. Mujeres, en su mayoría. Jóvenes, viajando solas. Personas que la América de 1893 todavía no había aprendido a contar cuando desaparecían. Lo que detuvo a Holmes no fue un detective de homicidios. No fue un vecino sospechoso. No fue una investigación policial sobre desapariciones. Fue una compañía de seguros. Holmes siguió usando su viejo método de fingir muertes y cobrar pólizas, y en 1894 cometió el error de matar a un cómplice real, un carpintero llamado Benjamin Pitzel, para reclamar $10,000 sobre su cadáver auténtico. Un detective privado de la aseguradora empezó a hacer preguntas. Tiró del hilo. Y Holmes, que llevaba años matando sin que ninguna autoridad lo señalara como asesino, fue detenido en noviembre de 1894 por un cargo de robo de caballos, mientras la investigación del seguro avanzaba en silencio. El detective se llamaba Frank Geyer, y era policía de Filadelfia. No buscaba a un asesino en serie. Buscaba a 3 niños, las 2 hijas y el hijo pequeño de Benjamin Pitzel, a quienes Holmes se había llevado después de matar a su padre prometiendo a la madre que reuniría a la familia. Geyer siguió el rastro de Holmes por Estados Unidos y Canadá durante 7 meses en 1895. En Toronto encontró a las 2 niñas enterradas bajo el suelo de tierra de un sótano. En Indianápolis encontró al niño dentro de la chimenea de una casa alquilada. Mientras Geyer investigaba, los detectives de Chicago entraron por fin en el edificio de 63 con Wallace. Pasaron una semana dentro. Lo que encontraron apareció en titulares de todo el país, y cambió la idea de lo que podía esconderse bajo una ciudad moderna: cámaras de gas, cámara acorazada, conducto, sótano quirúrgico, cal viva, ácido. Y entre las cenizas del horno, fragmentos de hueso fundido, dientes, pequeños herrajes de ropa interior femenina, y anillos de boda pegados a restos de dedos.
Los periódicos dieron nombre al edificio: el Murder Castle, el castillo del asesinato. El nombre quedó. Holmes fue juzgado en Filadelfia en octubre de 1895, no por los asesinatos de Chicago, que el Estado no podía probar con claridad, sino por el asesinato de Benjamin Pitezel, que Frank Geyer sí podía demostrar. El juicio duró 6 días. Holmes se defendió a sí mismo durante parte del proceso y se mostró articulado, sereno, casi sin emoción. El jurado lo declaró culpable en menos de 3 horas. Fue condenado a muerte. En las últimas semanas antes de su ejecución, Holmes vendió su confesión a los periódicos de Hearst por $7.500. En ella describió con detalle los asesinatos de 27 personas. En el mismo documento afirmó que su rostro estaba transformándose físicamente en el del diablo dentro de la celda. La mayoría de historiadores considera aquella confesión una mezcla de verdades, invenciones y espectáculo final por dinero. ¿Cuáles de los 27 eran reales, cuáles inventados y cuántos más mató sin mencionarlos, sigue sin saberse? Herman Webster Mudgett fue ahorcado en la prisión de Moyamensing, Filadelfia, el 7 de mayo de 1896. Tenía 34 años. En sus últimas instrucciones pidió que su ataúd se llenara de cemento y se enterrara a 3 metros de profundidad, en una tumba sin marcar, para que ninguna facultad de medicina diseccionara el cuerpo de quien había diseccionado tantos otros para venderlos. Su deseo se cumplió. La tumba, en el cementerio Holy Cross de Yeadon, Pensilvania, nunca ha sido abierta. El castillo del asesinato ardió en agosto de 1895, 3 meses después de concluir la investigación. La causa nunca se determinó. El solar quedó vacío durante décadas. Hoy, una oficina de correos de Estados Unidos ocupa la manzana. En la planta baja se clasifican cartas sobre los cimientos de aquellas habitaciones del sótano. Lo que Holmes mostró a Estados Unidos por primera vez fue la figura del asesino en serie industrial. Un hombre con formación médica, operando dentro de una arquitectura diseñada para matar, que asesinaba por beneficio económico tanto como por impulso, y que eliminaba cuerpos mediante una cadena privada conectada con las mismas instituciones, medicina y seguros, que lo habían legitimado. El siglo XIX ya había conocido asesinos, no había conocido una fábrica. Holmes dirigió una durante años, y ninguna supervisión urbana la detectó hasta que un empleado de seguros en Filadelfia vio que una reclamación no encajaba con una póliza. Las facultades de medicina que compraron sus esqueletos siguieron funcionando. Se cree que algunos de los especímenes preparados en el sótano del castillo permanecieron en colecciones anatómicas hasta bien entrado el siglo XX, sin etiqueta y sin posibilidad de identificación. La mayoría de las mujeres que mató nunca fueron reconocidas. Sus familias escribieron cartas a hoteles de Chicago que no recibieron respuesta y murieron sin saber qué había pasado. El castillo fue derribado. El asesino fue enterrado en cemento, pero los cuerpos ya se habían dispersado, anonimizados, absorbidos por la infraestructura profesional de la medicina estadounidense y perdidos dentro de ella. Una joven que subió sola a un tren hacia Chicago en 1893, ilusionada por ver la noria y las luces eléctricas, pudo acabar 20 años después como esqueleto en una clase de anatomía, mientras un profesor señalaba su brazo y los estudiantes tomaban notas. Esa es la verdadera escala de lo que hizo H.H. Holmes. Y ese es el peso que la historia conserva más de un siglo después de que el hombre fuera sellado en hormigón, bajo una tumba que nadie ha vuelto a abrir. Si te ha gustado, suscríbete. Aquí contamos las historias que el tiempo intentó enterrar.